Bueno, vamos a ver ahora un vídeo en el que vamos a hablar de la segunda parte del tema de espacio métrico, de distancia, que es lo que hace referencia a los ángulos y a perpendicularidad y relaciones de ese tipo entre rectas, planos y toda la Biblia en pasta. Lo primero vamos a empezar por los ángulos. Lo primero que quiero aclarar es que el ángulo, fijaros, si yo voy a ver el ángulo que forman dos rectas, seguro que casi coincidís conmigo. Siempre es el más pequeño, es lo mismo como cuando hemos hablado de distancia, siempre vamos a coger el más pequeño. Fijar, cuando estemos hablando de rectas que son coincidentes o paralelas, lo vamos a hacer con el ángulo que forman sus vectores directores, con lo cual podía ser o 0 o 180, pero nos vamos a quedar con 0 siempre, porque es el más pequeño posible, ¿vale? Es decir, las rectas que son paralelas o coincidentes forman ángulo 0. Y las rectas que se cortan o se cruzan, pues cogemos sus vectores directores. Fijaros, lo vamos a ver en las que se cortan, que se ve casi mejor. Estas dos rectas forman o este ángulo que está marcado aquí o el que va aquí. Si os fijáis, este otro vuelve a ser el mismo que tenemos aquí y el de aquí y el de arriba. O sea, estos dos suman 180. Nos quedamos con el más pequeño de los dos, este. ¿Cuánto puede llegar a valer este ángulo? Como mucho 90 si son perpendiculares. Porque si paso de 90, el otro es más chico. O sea, mi ángulo o es agudo o como mucho 90, es decir, está entre 0 y 90. ¿Vale? Y vamos a hacer el ángulo que forman los vectores directores. Los vectores directores son engañosos. ¿Os acordáis? Esta fórmula era sin este valor absoluto. Para hacer el ángulo que formaban dos vectores, salía de la definición de producto escalar. El producto escalar de dos vectores era el producto de los módulos por el coseno del ángulo. Y si nosotros queríamos hacer el ángulo que formaban dos vectores, pues directamente poníamos aquí el producto escalar sin el valor absoluto. ¿Por qué ahora cuando son rectas le ponemos el valor absoluto? Porque el coseno, si el ángulo está entre 0 y 90, es positivo, y si está de 90 a 180 es negativo. Como nosotros queremos el chico, lo queremos positivo, por eso tomamos valor absoluto. Y transformamos este valor, este coseno, en positivo. Si las rectas se cruzan nos da lo mismo que si se cortan, porque como estamos hablando de sus vectores directores, el ángulo, la fórmula es la misma. O sea que no nos preocupa decir, a mí me dan dos rectas, yo voy a mirar sus vectores directores. Oye, no son proporcionales, luego ni se cortan ni son paralelas. Perdón, ni son coincidentes ni son paralelas, porque no son proporcionales. Si lo hubieran sido, ángulo 0. Como no lo son, me da lo mismo que se corten o que se crucen. No me lo cuestiono. Directamente aplico la fórmula, me sale un valor del coseno. Hago el ángulo cuyo coseno, la inversa del ángulo del coseno, y me sale el ángulo. ¿Vale? Siempre el más pequeño. Ángulo que forman una recta y un plano. Este es un poco más raro. Porque aquí no vale coger un vector director del plano, porque dependiendo del que coja, me sale un ángulo u otro. Aquí lo que es único, la dirección única para el plano, es el vector normal. El ángulo que forman mi recta y el plano es este, alfa, ¿vale? Pero claro, si yo busco el ángulo que forman U y N, me sale beta. Es decir, la fórmula que yo tendría que haber dicho es que el coseno de beta es igual al valor absoluto del producto escalar de estos dos vectores partido por el producto de sus módulos, igual que aquí, pero con U y N, y me saldría el coseno de alfa. Perdón, en este caso el coseno de beta, pero ese no es el ángulo que yo busco. ¿Lo puedo hacer así? Sí, pero tengo que saber que el ángulo que yo busco es 90 menos el que me acaba de salir. ¿Veis? O sea, yo puedo actuar igual que antes con V y N, haciendo la idea del producto escalar, pero el ángulo que consigo es este beta. Entonces luego si yo digo 90 menos ese beta, yo tengo alfa. O cuando los ángulos alfa y beta son complementarios, es decir, suman 90 grados, el seno de uno es igual al coseno del otro. Luego yo puedo, en vez de calcular el coseno de beta, saber que al calcular el coseno de beta, lo que estoy calculando es el seno de alfa. De ahí que la fórmula diga seno de alfa es igual a la idea del coseno que estábamos diciendo antes. ¿Veis? Igual, pero ya es una... O sea, yo tengo la opción de calcular beta y luego hacer 90 menos beta, o bien directamente decir que lo que estoy calculando no es el coseno de este ángulo, sino el seno del que yo quiero.
¿Veis? Y entonces ya yo vengo, veo de nuevo mis dos vectores normales, veo que no son proporcionales, luego ni los planos son coincidentes ni paralelos, en cuyo caso el ángulo es cero, y aplico la fórmula directamente con el seno. Hago el arcoseno y lo tengo. ¿Vale? Ángulos formados por dos planos. Lo de siempre. Si son coincidentes o paralelos, el ángulo es cero. Si se cortan, aquí está mal pintado. Siempre es el chico, ¿acordáis? Siempre es el chico y aquí me han puesto el grande. Este dibujo está mal hecho. Tendría que ser el angulito que va aquí, que es más chico. ¿Estamos de acuerdo? El que va desde la zona punteada a la recta esta roja. Pero la idea sí es válida. De nuevo tomamos el valor absoluto para coger el chico. ¿Y ahora con quién lo hacemos? Pues con los vectores normales. Ya os vengo diciendo desde que empezó este tema que estos son muchas fórmulas. Anótatela, apréndetela y punto pelota. Aquí no hay más historia. Es verdad que hay una ligazón entre las tres ideas. Siempre es con vectores que determinen de manera única esas figuras. Las rectas las determina su vector director y a los planos sus vectores normales. ¿Vale? Y en el ángulo formado por dos rectas es el ángulo que forman, el más pequeño de los ángulos que forman sus vectores directores, tomamos valor absoluto. En el caso de los planos, del ángulo que forman dos planos, es el ángulo que forman sus vectores normales, el más pequeño, no como aquí, y tomamos el valor absoluto para que nos cante este. Y en el caso de la recta y el plano es cuando se nos lía ahí un poco la pírula y utilizamos ese seno, ¿vale? ¿Veis? Aquí nos dan esto y no hay ejercicios más sencillos que esto. Más sencillo imposible. Vamos a intentar llegar a esta otra idea. Perpendicularidad. Nos planteamos nosotros cosas. ¿Qué tiene que ocurrir para que estas dos rectas sean perpendiculares? Pues que lo sean sus vectores directores. ¿Y cómo compruebo yo si dos vectores son perpendiculares? Haciendo su producto escalar. Si su producto escalar es cero, los vectores son ortogonales o perpendiculares. Veis, aquí hay un ejemplo típico de ejercicio de este tipo. Nos dan una recta, la otra, el vector está en función de k y nos piden que calculemos k para que sean las rectas perpendiculares. Pues yo cojo los dos vectores, los multiplico escalarmente, lo igual a cero y calculo k. Más fácil, impossible. ¿Vale? Recta y plano perpendiculares. Si nosotros miráramos, voy a intentar yo que podamos ver esto más grande y venirnos donde yo quiero. A ver, poquito, esto va despacio. ¿Qué veis vosotros que tiene que ocurrir para que una recta y un plano sean perpendiculares? Pues sencillamente que el vector normal del plano, acordaros que el plano de la única manera que está definido unívocamente es con su vector normal. El vector normal y el vector director tienen que tener la misma dirección. Y por lo tanto tienen que ser proporcionales, no iguales. Aquí no los pintan iguales, pero no tienen que ser iguales, tienen que ser proporcionales. De ahí que nos hayan dicho que las coordenadas del vector de la recta tienen que ser proporcionales a las del vector del plano. ¿Vale? Lo que ocurre aquí es, sencilla y llanamente, lo que estábamos diciendo. A mí me dan la recta, me dan mi plano, saco los dos vectores y veo que son proporcionales porque sus coordenadas son las del doble que pues la recta y el plano son perpendiculares. Planos perpendiculares, yo creo que ya todos estáis intuyendo, ¿no? Si lo son sus vectores normales. Si los vectores normales son perpendiculares, ¿cómo compruebo si los vectores normales son perpendiculares? Haciendo el producto escalar e igualando a cero y viendo si sale cero. Lo normal es que me pidan no que compruebe si son perpendiculares, que eso es un juego de niños. Lo normal es que me pregunten, pues calcula acá para... tonterías de este tipo, como veis en este ejercicio. Míradlo despacito, ¿vale? Y este otro apartado no lo vamos a saltar porque es suficientemente complejo como para no verlo y creo que tampoco nos será necesario. Espero que esto también os quede un poco claro.